¿Sabías que un solo hombre pudo poner de rodillas a los sistemas de seguridad más poderosos del mundo, usando solo su mente y un teléfono? Su historia no es solo de un criminal o un genio, sino de alguien que cambió para siempre la forma en que entendemos la ciberseguridad. Esto es más que una leyenda. Hoy quiero contarte la historia del hacker que transformó el mundo desde las sombras, una historia que casi nadie conoce en su totalidad. La historia comienza con un niño. Un joven que, como tantos otros, creció en los suburbios de Los Ángeles en la década de los 70. Pero había algo distinto en él. No era popular, no era atlético, pero tenía una curiosidad insaciable por el funcionamiento de las cosas. Mientras los demás jugaban con pelotas o muñecos, él jugaba con líneas telefónicas. Desde muy pequeño, entendió que los sistemas no son tan infalibles como parecen, que detrás de cada tecnología hay una grieta esperando ser descubierta. No lo hacía por maldad, lo hacía por el desafío. Pronto, empezó a explorar más allá de lo que la mayoría podría imaginar. A medida que aprendía sobre sistemas telefónicos, se introdujo en el mundo del phreaking, el precursor de lo que hoy conocemos como hacking. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. A los 12 años, ya podía hacer llamadas gratuitas a cualquier lugar del mundo, no por robar, sino por el placer de saber que podía hacerlo. Se había dado cuenta de algo: las reglas, las restricciones, todas las barreras que las corporaciones y los gobiernos construían, eran solo eso, barreras. Y él, en su mente, ya había encontrado la manera de atravesarlas. Este joven no veía límites, veía oportunidades. Y en los 80, con la llegada de las primeras computadoras personales, su mundo creció exponencialmente. Pero lo que él veía como una forma de explorar, otros lo veían como una amenaza. Y en cierta manera, lo era. Él no solo entendía cómo funcionaban las máquinas, entendía cómo funcionaban las personas. Sabía cómo manipularlas para obtener información, para acceder a datos que nunca debían ver la luz. Imagina por un segundo, estás en una época donde las computadoras apenas están comenzando a conectarse, donde las redes de seguridad no existen como las conocemos hoy. Este chico podía entrar en los sistemas de grandes corporaciones, aerolíneas, e incluso del gobierno de los Estados Unidos, sin que nadie lo supiera. Y lo más impactante de todo es que lo hacía sin herramientas sofisticadas, solo con su astucia, su capacidad para manipular y su habilidad para estudiar los sistemas al detalle. No era un ladrón común y corriente. No robaba dinero ni buscaba fama. Lo que realmente le fascinaba era la adrenalina de entender cómo funcionaban los sistemas y las personas que los usaban. Pero esa pasión lo llevaría a vivir una vida bajo constante persecución. Y lo que vendría después sería un enfrentamiento épico con las agencias más poderosas del mundo. Un enfrentamiento que lo convertiría en una leyenda, aunque no por las razones que él hubiera imaginado. La verdadera revolución llegó cuando las computadoras personales empezaron a invadir hogares y oficinas. Mientras la mayoría de las personas luchaban por entender estos dispositivos nuevos, este joven ya veía sus vulnerabilidades. Pero no era solo un hacker más. No. Era mucho más sofisticado, más creativo. No solo se metía en sistemas, jugaba con ellos, los estudiaba, los desarmaba mentalmente hasta encontrar cómo explotarlos. Para él, no se trataba de causar daño, sino de demostrar un punto: todo sistema es vulnerable, por más seguro que parezca. Con los años, se volvió casi una obsesión. No había sistema que se le resistiera. Los más avanzados, los más inaccesibles, eran para él simplemente un rompecabezas más por resolver. Compañías como IBM, Motorola, Nokia y Sun Microsystems eran sus objetivos preferidos. ¿Por qué? Porque no había mayor satisfacción para el que entrar en los sistemas de estas gigantes tecnológicas y caminar libremente por ellos sin ser detectado. Pero lo que más lo diferenciaba era que no lo hacía por dinero. Nunca robó cuentas bancarias ni transfirió grandes sumas de dinero a su nombre. Era la emoción del desafío lo que lo motivaba, la adrenalina de saber que podía hacer lo imposible.
A estas alturas, ya no solo era un hacker, sino que se había convertido en una especie de mago digital. Su habilidad para manipular no solo las computadoras, sino también a las personas, lo hacía doblemente peligroso. Lo que hoy llamamos ingeniería social era algo que él dominaba sin esfuerzo. Podía llamar a cualquier oficina, a cualquier operadora, y obtener información sensible solo con su voz, con su habilidad para persuadir y hacer que los demás bajaran la guardia. No necesitaba herramientas avanzadas ni programas sofisticados. Su mente era la herramienta más poderosa. Y mientras jugaba con esos sistemas, las agencias gubernamentales empezaron a notar sus movimientos. No sabían quién era al principio, pero sí sabían que había alguien allá afuera, invisible, moviéndose entre las redes más protegidas sin dejar rastro. Se convirtió en una sombra, en un fantasma que lo frustraba una y otra vez. Y aquí es donde su historia empieza a tomar un giro más oscuro. En 1988, las cosas escalaron. Finalmente, después de años de moverse con libertad por los sistemas más sensibles del mundo, el FBI lo tenía en la mira. Había sido atrapado por primera vez, pero no por un simple acto de hacking. Esta vez, era por algo que él ni siquiera había considerado tan grave, la copia ilegal de software. Lo que para él era un juego, para las corporaciones y el gobierno era un crimen. Fue arrestado y pasó un tiempo en prisión, pero esta experiencia no lo frenó. Al contrario, lo volvió más cauto, más calculador y mucho más determinado a seguir con su misión. Después de salir de prisión, las cosas habían cambiado. El Internet estaba comenzando a crecer y las oportunidades para un hacker como él eran infinitas. Sin embargo, las agencias de seguridad también habían evolucionado, y ahora lo seguían de cerca. La cacería estaba en marcha, y él lo sabía. Pero no iba a detenerse. Su siguiente jugada sería aún más audaz que las anteriores. Lo que siguió fue una persecución que duró años. Un juego del gato y el ratón, donde él siempre iba un paso adelante. Cambiaba de identidad, se movía de ciudad en ciudad y entraba en sistemas aún más complejos y protegidos. Cada vez que las autoridades creían tenerlo, él desaparecía. Se convirtió en el hacker más buscado de América, una especie de leyenda viviente entre los círculos de la seguridad informática y el mundo underground del hacking. Pero lo que él no sabía es que su tiempo estaba contado. El gobierno estaba invirtiendo millones de dólares y recursos para atraparlo. Y no iban a descansar hasta que lo tuvieran. A medida que avanzaba, su vida se volvía más clandestina. Ya no era el joven curioso que jugaba con líneas telefónicas, ahora era un hombre perseguido, moviéndose constantemente, evadiendo la justicia. Sabía que en cualquier momento, cualquier error podría significar el final de su libertad. Pero, a pesar de todo, seguía hackeando. No podía detenerse. Imagínate vivir siempre en las sombras. Sin un lugar fijo, sin confianza en nadie, siempre mirando por encima del hombro. Para él, esa se había vuelto su realidad. Aunque en apariencia seguía siendo un hacker imparable, internamente empezaba a sentir el peso de su propia persecución. Cada vez que encendía una computadora o usaba un teléfono, sabía que el FBI estaba intentando rastrearlo. Pero su astucia seguía superando a la tecnología que, paradójicamente, él mismo había ayudado a moldear con sus incursiones. Las autoridades ya no lo veían solo como un delincuente. Para ellos, era una amenaza a la seguridad nacional. Cada nuevo sistema que violaba no era solo una hazaña técnica, era una burla hacia todo lo que representaban: control, seguridad, poder. Había hackeado a gigantes tecnológicos, pero más que eso, había expuesto la fragilidad del propio sistema estadounidense. No importaba cuántas barreras construyeran, siempre encontraba una forma de romperlas. Y esa era precisamente la razón por la que se había convertido en el hombre más buscado por el FBI. Su capacidad para entrar, manipular y salir sin dejar rastro lo hacía invencible a los ojos de muchos. Pero su vida no era un juego.
A finales de los 90, mientras el mundo comenzaba a vivir la era del Internet, él ya había comprendido el poder destructivo que tenía entre sus manos. Podía desmantelar sistemas de comunicación enteros, interferir en bases de datos críticas y acceder a información que, en las manos equivocadas, podría causar un caos global. Pero nunca buscó usar ese poder de forma maliciosa. Su motivación seguía siendo la misma: demostrar que los sistemas eran vulnerables. Sin embargo, para las autoridades, eso ya no importaba. Para ellos, cada ataque, cada infiltración, era una amenaza creciente que debía ser neutralizada. Y entonces, la tensión aumentó. Los recursos invertidos para atraparlo eran monumentales. Para él, cada conexión a un sistema, cada correo que enviaba, era una potencial trampa. Se había vuelto un maestro del disfraz digital, cambiando identidades, accediendo a redes públicas y privadas sin ser detectado. Pero a medida que su reputación crecía, también lo hacía su lista de enemigos. Los investigadores de seguridad informática lo estudiaban como si fuera un caso de laboratorio. No era solo un hacker, era un desafío que las mentes más brillantes intentaban superar. Y en ese proceso, muchos lo admiraban tanto como lo odiaban. Mientras seguía evadiendo a las autoridades, empezó a correr un rumor en los círculos del FBI: él no era solo un hombre, era un equipo entero. No podían creer que una sola persona fuera capaz de hacer todo lo que él había hecho. Sin embargo, la verdad era aún más perturbadora. No necesitaba un equipo, solo su mente, una computadora y una conexión. Eso lo hacía aún más imparable. Sus métodos, aunque simples en apariencia, eran ingeniosos y efectivos, aprovechando las fallas humanas tanto como las técnicas. El FBI, frustrado, comenzó a emplear tácticas más agresivas. Sus investigadores, que alguna vez se mantuvieron en los límites de la ley, ahora cruzaban esa línea, rastreando cada pequeño detalle de su vida. Desde viejos compañeros de escuela hasta conocidos lejanos, cualquiera que pudiera tener alguna conexión con él fue interrogado. Querían conocer al hombre detrás del mito, pero se enfrentaban a una realidad: él había desaparecido. Aunque seguía hackeando, físicamente no existía para ellos. Se había vuelto un fantasma digital. Y en medio de esa paranoia creciente, llegó el día que cambiaría todo. En 1995, tras años de escapar, de infiltrarse en las redes más impenetrables, cometió un pequeño error. Un descuido que reveló su paradero. La tecnología que había usado para mantenerse invisible finalmente le jugó en contra. No fue un error técnico, fue humano. Había confiado en las personas equivocadas, y esa confianza lo llevó a una traición. Aquellos que alguna vez lo consideraron un aliado o incluso un admirador, ahora lo veían como una oportunidad. Una oportunidad para ser los héroes que finalmente capturaron al hombre más buscado de la era digital. Su captura no fue el final de su historia. De hecho, fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el mundo entero conocería su nombre, no solo como un hacker, sino como alguien que había cambiado para siempre la manera en que pensamos sobre la seguridad digital. El día de su captura fue uno de los momentos más espectaculares en la historia de la ciberseguridad. Después de años jugando al escondite con las agencias más poderosas del mundo, finalmente lo atraparon en Raleigh, Carolina del Norte. La noticia recorrió el planeta como pólvora. La leyenda, el hombre que había desafiado a gigantes tecnológicos y gobiernos enteros, había caído. Para el público, era una mezcla de sorpresa y fascinación. Muchos lo veían como un criminal, pero había un sector que lo admiraba. Lo consideraban un genio incomprendido, alguien que había puesto en jaque al sistema sin recurrir a la violencia. Su captura no fue como la de cualquier criminal. Las fuerzas del FBI no tomaron ningún riesgo. Usaron todas las precauciones posibles, temerosos de que, incluso en sus últimos momentos de libertad, pudiera desatar un ataque digital o borrar evidencia crucial. No era solo un hombre, lo trataban como si fuera un arma en sí misma. Sabían que su mente era lo más peligroso que poseía, así que lo aislaron completamente de cualquier tecnología.
nada de computadoras, nada de teléfonos. Solo una celda, fría y silenciosa, donde sus pensamientos eran la única compañía que le quedaba. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático sin precedentes. Su nombre estaba en los titulares de todos los periódicos, los noticieros no dejaban de hablar de él. Para muchos, no era solo un hacker, era un villano moderno, un símbolo de los peligros de la era digital. Pero para otros, era un héroe rebelde, alguien que había expuesto la verdad que nadie quería aceptar: la tecnología, en la que tanto confiaban, era mucho más vulnerable de lo que imaginaban. El gobierno construyó un caso sólido en su contra. Las pruebas eran innegables: había hackeado sistemas de grandes corporaciones, había accedido a secretos gubernamentales y, en el proceso, había dejado una estela de caos en su camino. Sin embargo, había algo que hacía difícil clasificarlo. A pesar de todos sus crímenes, nunca había robado dinero ni había hecho daño directo a individuos. No había transferencias bancarias fraudulentas, ni chantajes. Era difícil etiquetarlo como un criminal común, porque lo que había hecho no encajaba en las categorías tradicionales de delito. Sus abogados intentaron defenderlo argumentando que no era más que un joven curioso, alguien que simplemente quería probar los límites del sistema. Intentaron humanizarlo, presentándolo no como una amenaza, sino como una mente brillante que se había desviado, pero que nunca había tenido intenciones maliciosas. Aún así, el peso de sus actos fue demasiado grande para ser ignorado. Las corporaciones afectadas querían justicia, y las autoridades buscaban dar un ejemplo. Su sentencia no fue ligera. El momento más dramático en el juicio fue cuando habló por sí mismo. Sin arrepentimientos evidentes, pero tampoco con arrogancia, explicó su visión: había hackeado porque podía, porque necesitaba saber cómo funcionaban las cosas. Y en ese proceso, había expuesto las fallas de un sistema que se creía invulnerable. No buscaba dinero ni fama, pero tampoco pidió disculpas. Lo que hizo fue, según sus propias palabras, mostrar la realidad, que el mundo digital estaba construido sobre una base de inseguridad. La sentencia fue de 5 años en prisión federal, sin acceso a la tecnología. Para alguien cuyo mundo giraba en torno a las computadoras, era casi una forma de castigo psicológico. Pero, irónicamente, su tiempo en prisión solo aumentó su estatus como leyenda. A medida que la historia se extendía, muchos jóvenes hackers comenzaron a verlo como una figura a seguir. No por sus delitos, sino por su capacidad para desafiar el sistema y por su habilidad para descubrir lo que nadie más había sido capaz de ver. Lo que más sorprendió a todos fue lo que ocurrió después de su liberación. Mientras muchos pensaban que su tiempo como hacker había terminado, él tenía otros planes. Lo que nadie imaginaba es que el hombre que había desafiado y expuesto las debilidades del sistema se convertiría, en su siguiente etapa, en uno de los defensores más fervientes de la ciberseguridad. Una transformación inesperada, que cambiaría por completo el rumbo de su vida y, una vez más, dejaría una marca imborrable en el mundo digital. Después de 5 largos años en prisión, salió al mundo convertido en un hombre diferente. Pero lo que más desconcertó a todos fue cómo decidió utilizar su libertad. En lugar de regresar a las sombras, como muchos esperaban, él optó por caminar bajo la luz. A diferencia de otros hackers que, al ser liberados, volvían a sus viejas costumbres o simplemente desaparecían, él tenía un nuevo propósito. Lo primero que hizo fue tomar la decisión más inesperada: convertirse en un consultor de ciberseguridad. El mismo hombre que había desafiado a las corporaciones y al gobierno ahora ofrecía sus servicios para protegerlos. Para muchos, era difícil de creer. ¿Cómo alguien que había sido el enemigo número 1 de la tecnología podía, de repente, ser el guardián de sus secretos más sensibles? Pero su lógica era clara: ¿quién mejor para encontrar las fallas que alguien que las había explotado durante años? Sabía cómo pensaban los hackers, sabía cómo funcionaban las redes y, sobre todo, sabía cómo debían protegerse. Su transformación no fue vista sin desconfianza. Al principio, muchas empresas y organismos gubernamentales se mostraron reacios a aceptar su ayuda.
Pero el tiempo demostró que su cambio era real. Con su profundo conocimiento de los sistemas y sus vulnerabilidades, empezó a construir una reputación completamente nueva, basada no en el miedo, sino en el respeto. Las empresas que alguna vez lo vieron como una amenaza ahora lo contrataban para asegurar sus redes. Y aunque su pasado seguía siendo un tema delicado, su capacidad para prevenir futuros ataques era incuestionable. Pero no fue solo su carrera lo que dio un giro radical. También comenzó a compartir su conocimiento con el mundo. Escribió libros, dio conferencias, y sus charlas se convirtieron en eventos multitudinarios. La gente no solo quería escuchar sus historias del pasado, sino aprender de él. Cómo alguien que había sido un maestro del engaño y la infiltración podía ahora enseñarles a protegerse. En cada charla, mostraba su dominio del tema, pero también su nueva ética. Ya no era el joven temerario que hackeaba por diversión o desafío, ahora era alguien que entendía las consecuencias de sus acciones y que quería construir un Internet más seguro. Lo más curioso de su historia es que, mientras la mayoría de los hackers terminan siendo recordados solo por sus crímenes, él logró algo diferente. No buscó borrar su pasado, sino aprovecharlo. Usó sus errores y su experiencia como lecciones para otros. Y no solo a nivel técnico. Hablaba sobre la responsabilidad ética en el mundo digital, sobre los límites que, aunque fáciles de cruzar, pueden tener graves consecuencias. Su nueva misión era educar, no solo a empresas y gobiernos, sino a las nuevas generaciones de jóvenes interesados en la tecnología. El impacto de su trabajo fue innegable. Muchas de las técnicas de ciberseguridad que él ayudó a desarrollar aún se utilizan hoy en día. Había pasado de ser una de las mayores amenazas a convertirse en uno de los defensores más eficaces del mundo digital. En su evolución, demostró que incluso aquellos que han caminado por el borde de la legalidad pueden cambiar y aportar algo positivo. Pero lo más importante es que su historia ofrecía una lección: el conocimiento y la habilidad no son inherentemente buenos o malos, lo que importa es cómo se usan. Su legado ya no se limitaba a los titulares sobre sus hackeos, sino a su contribución en la construcción de una infraestructura digital más segura. Y aunque nunca renegó de su pasado, siempre dejó claro que el mundo en el que vivimos ahora es mucho más peligroso de lo que muchos creen. Las amenazas digitales evolucionan, los hackers se vuelven más sofisticados, pero la ciberseguridad también se fortalece gracias a las lecciones que dejó su vida. A medida que su nombre se consolidaba como un referente en el campo de la seguridad informática, algo quedó claro: había cambiado el mundo dos veces. La primera, al exponer las vulnerabilidades de los sistemas, y la segunda, al ayudar a fortalecerlos. Y así, el hombre que una vez fue un fantasma digital, se convirtió en una figura pública reconocida, respetada y, en muchos casos, admirada. Una transformación que pocos hubieran anticipado, pero que terminó marcando una era en la historia de la tecnología. A medida que su vida avanzaba, su impacto en el mundo tecnológico y la sociedad solo creció. El hombre que una vez había sido el villano más buscado de la era digital ahora era una fuente de sabiduría y referencia. Sin embargo, aunque había logrado cambiar la percepción pública sobre él, no dejaba de ser consciente de la delgada línea que siempre separó sus acciones del caos. En sus charlas, repetía un mensaje clave: no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que decides no hacer. Con ese principio en mente, siguió ayudando a los sectores más vulnerables a comprender los peligros del ciberespacio. Lo que antes era visto como un simple juego entre hackers y sistemas de seguridad, ahora era un campo de batalla donde la información, el dinero, e incluso la vida de personas reales, estaban en juego. Su enfoque, sin embargo, no era el miedo. Nunca intentó asustar a su audiencia, sino educarles sobre los riesgos y cómo defenderse. A medida que se consolidaba como consultor, fue también un mentor para jóvenes talentos. Hackers que, al igual que él en sus primeros años, se sentían atraídos por la adrenalina de violar sistemas, pero sin un propósito claro. Él los desafiaba a usar sus habilidades de una manera diferente. El poder que tienen es inmenso, les decía. Pero la responsabilidad es aún mayor.
Este rol de mentor fue quizás uno de los aspectos más transformadores de su vida. Estaba decidido a evitar que otros jóvenes cometieran los mismos errores que él, sabiendo de primera mano lo fácil que es dejarse llevar por el impulso de demostrar lo que uno puede hacer, sin pensar en las consecuencias. A lo largo de su vida pública, fue evidente que no solo hablaba de seguridad informática, sino de algo más profundo, la ética en la era digital. La tecnología, en su visión, no era ni buena ni mala en sí misma. Todo dependía de cómo la utilizamos. Este enfoque filosófico lo distinguía de otros expertos. No solo se limitaba a ofrecer soluciones técnicas, sino que constantemente hacía reflexionar a su audiencia sobre la intersección entre tecnología y moralidad. ¿Dónde ponemos los límites? ¿Hasta dónde debe llegar nuestra curiosidad antes de que nos devore? A lo largo de su carrera como consultor y autor, no dejó de lanzar advertencias sobre el futuro. Mientras algunos veían la evolución tecnológica como un camino hacia un mundo más seguro y eficiente, él era más cauteloso. Para él, la verdadera amenaza no era tanto la tecnología en sí, sino cómo las personas la usarían. Sabía que las mismas herramientas que podían protegernos también podían destruirnos si caían en las manos equivocadas. La ironía, por supuesto, es que su propio pasado encarnaba esa ambivalencia. Había sido la amenaza y luego, el protector. Había expuesto las fallas del sistema, y después, ayudado a reforzarlas. Esa dualidad lo acompañó siempre, y en cada entrevista, en cada conferencia, se podía sentir que él mismo reflexionaba sobre esa dicotomía. Se le preguntaba a menudo si lamentaba lo que había hecho en sus años de hacker. Su respuesta era siempre cuidadosa. No se arrepentía de haber mostrado al mundo lo frágil que era, pero sí de haber vivido en un mundo donde esa fragilidad no era evidente para todos hasta que él la hizo visible. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en un símbolo de redención. La sociedad estaba fascinada con su capacidad para cambiar, para convertir un pasado lleno de ilegalidades en una misión legítima por mejorar la seguridad global. Empresas de todos los tamaños buscaban sus consejos, y los medios de comunicación seguían interesados en su vida. Sin embargo, más allá del ruido mediático, se podía ver que su verdadero legado no estaba en las historias de sus saqueos pasados, sino en su dedicación a crear un Internet más seguro para todos. A lo largo de los años, su vida dejó una lección clara: las segundas oportunidades existen, pero se ganan. Y a pesar de su pasado, o tal vez debido a él, había demostrado que el cambio es posible, incluso para aquellos que una vez desafiaron al mundo entero. Si bien nunca pudo borrar por completo la sombra de su juventud, había logrado iluminar una nueva senda, una que inspiró a miles y transformó la manera en que el mundo entendía la ciberseguridad. En el fondo, su historia es una que habla sobre la capacidad humana para adaptarse, para crecer y para redirigir el talento hacia un propósito mayor. Aunque comenzó siendo un chico jugando con teléfonos, terminó siendo una leyenda que no solo cambió el mundo una vez, sino que lo hizo 2 veces, ambas con un profundo impacto en la historia de la tecnología.